Hola, soy Anónimo77 y en este tutorial voy a hacer una breve introducción a Node.js. En este caso vamos a crear una especie de chat muy básico que probablemente luego voy a subir un video agregándole más cosas, etcétera, y estilizándolo, pero pero lo quiero utilizar como una introducción a Node.js. Primero empecemos por qué es Node.js. Node.js es una librería de JavaScript que nos permite instalar módulos con los que podemos trabajar con JavaScript desde el backend. Sé que a los que no saben qué es Node.js les sonará medio confuso, pero ahora cuando empecemos a escribir código se hará mucho más claro. Primero debemos instalar Node.js en nuestra computadora. Yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a instalar, pero el enlace para instalarlo estará en la descripción y por las dudas lo digo ahora, es nodejs.org/es/download. Ahí está el link ahí están los botones para descargarlo en tanto Windows, Linux y Mac. Y bueno, ahora con Node.js instalado debemos abrir nuestro editor de código. En mi caso es Visual Studio Code. Principalmente lo uso porque tengo una consola terminal instalada en el editor, pero pueden utilizar cualquiera. Primero les voy a explicar que, para inicializar un proyecto de Node, aunque ya tengan instalado Node en su computadora, necesitan una consola. Para, para abrir una consola en Mac deben ir al Finder, Aplicaciones, Utilidades y Terminal. Si están en Windows, tocan Windows R y escriben el comando cmd y se les abrirá la consola. Para la utilidad de tenerlo integrado a un editor de código es que se fija directamente en la carpeta de nuestro proyecto, pero para desde una consola eh, dar con centrarla en la carpeta, debemos utilizar el comando cd y la ruta del archivo. Bueno, yo voy a utilizar la terminal de Visual Studio Code, así que cierro esta y voy a arrastrar la carpeta al editor. Primero les voy a explicar cómo inicializar un proyecto de Node. Para eso deben escribir en la terminal el comando npm init --yes o --i es indiferente, y esto creará un archivo package.json que contendrá la información de nuestra aplicación. Como ven, acá está el nombre, versión, descripción, archivo principal, scripts que podemos poder ejecutar, etc. Ahora nosotros vamos a crear nuestro archivo principal. En nuestro caso no se va a llamar index.js, sino se va a llamar main.js. Y no va a estar suelto, sino que va a estar en la carpeta de src. Y se va a llamar main.js. También necesitamos crear nuestros archivos públicos, nuestros archivos HTML. Para esto vamos a crear una carpeta public y vamos a crear un archivo index.html, un archivo main.css y un archivo index.js. El CSS va a ser muy pequeño, ya que este tutorial está orientado a JavaScript, no a CSS. Primero tenemos que ubicar la ruta del archivo principal a la ruta de nuestro archivo principal, que es src/main.js.
Y ya voy a ir. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros para poder utilizar para poder crear esta aplicación es instalar módulos de Node. Node.js nos da una gran cantidad de módulos que podemos instalar. En nuestro caso vamos a utilizar Nodemon, Socket.io y Express. Para instalarlos tenemos que poner el comando npm install o, para abreviar, npm-i y listar, separando con espacios, los módulos que queremos instalar. En nuestro caso es Nodemon, Socket.io y Express. Damos Enter y cuando se termine de instalar se va a crear una carpeta Node Modules que va a contener los módulos de nuestra aplicación. Pensándolo bien, voy a hacer un cambio, que es los archivos no los voy a poner en una carpeta CSV. En este caso no es necesario. Es más, a veces es necesario cuando tenemos una gran cantidad de archivos y queremos organizarlo mejor, pero no es el caso de este proyecto. Ahora vamos a venir a nuestro archivo package.json y vamos a crear un script para inicializar nuestra aplicación, que va a ser node srs para main.js. Guardamos y ahora vamos a empezar nuestro proyecto. Para empezar debemos requerir algunos módulos de Node que van a ser necesarios. ¿Cómo requerimos un módulo de Node? Primero debemos almacenarlo en una constante. El primer módulo que vamos a exportar va a ser el módulo path. Podemos exportarlos de diferentes formas. Primero podemos definirlos como constantes y importar el módulo. También podemos poner import path from y el módulo, pero es más fácil hacerlo así. Path. El siguiente módulo que utilizaremos va a ser Express, el que acabamos de instalar. También lo almacenaremos en una constante y lo requerimos. Ahora vamos a crear otra constante, pero que va a ejecutar nuestro módulo de Express, que va a ser la constante app. Y ya voy a ir creando una constante, la creo como una de los mensajes. La creo como una constante, no porque no vaya a variar, sino porque quiero que sea global, o sea que pueda acceder a ella desde cualquier lugar. Ahora vamos a poner cuál va a ser vamos a definir el puerto de nuestra aplicación. Vamos a ponerle que el puerto de la aplicación va a ser process.env.port y si no, va a utilizar algún puerto. En mi caso voy a utilizar el puerto 4040 porque la mayoría de los puertos los tengo bloqueados con otras aplicaciones. Bueno, para organizar un poco el archivo voy a poner acá este comentario para organizar un poco las secciones. Ahora vamos a incluir los archivos públicos o estáticos, que es nuestro archivo index. Para esto, primero voy a poner acá archivos públicos o estáticos y lo voy a comentar. Y vamos a utilizar el comando app.use express.static pad.join, que la función pad.join lo que hace es que
une dos cadenas de texto dependiendo del sistema operativo en el que se esté, con barras diagonales o barras invertidas. En mi caso lo unirá con barras diagonales porque estoy en Mac, pero si están en Windows los unirá con barras invertidas. Esto es útil a la hora de crear aplicaciones multiplataforma. Utilizamos la palabra clave dirname para referir a la carpeta en la que se ubica nuestro archivo. Y lo vamos a juntar con la carpeta public. Cerramos con un punto y coma. Y ahora vamos a inicializar nuestro servidor. Para esto voy a poner acá servidor y vamos a definir nuestro servidor en una constante server y vamos a poner app.listen. Vamos a hacer que escuchen nuestro app.getPort y cuando escuche va a ejecutar una función. Va a ejecutar un console log diciendo que el servidor está en el puerto N y a continuación lo vamos a concatenar con el puerto en el que está. A continuación, bueno, por ahora podríamos ya ver algo en nuestro navegador, según recuerdo. Vamos a crear un HTML básico primero para ver si funciona. Creo que todo debería funcionar bien. Vamos a ejecutar ahora el comando que definimos en el package.json, que si recuerdan bien se llamaba start. Entonces ejecutamos npm start. Claro, es que habíamos dejado acá el src, pero ya no tenemos una carpeta src, sino que simplemente tenemos un archivo main. Ahora nos pone server on port 4040. Vamos al navegador y ponemos localhost y el puerto que nos da. Entramos y como ven aparece hola mundo, que es lo que habíamos puesto en nuestro HTML. Ahora ya vamos a terminar de crear nuestra interfaz HTML para ya pasar directamente al código JavaScript. Para empezar vamos a incluir acá el main.css y vamos a crear acá un div con id messages msgs para almacenar ahí los mensajes que vayan llegando. También vamos a poner un input de tipo texto para para que el usuario pueda escribir su mensaje. Esto le vamos a llamar message. Y vamos a crear un botón que no le voy a poner un onClick básicamente porque después voy a referir a él. Más fácil referir a él. Directamente le voy a poner un ID y le voy a poner el texto send. Ahora nosotros también tenemos que hacer referencia
tenemos que requerir la parte estática del módulo de socket.io para luego poder hacer la conexión. Para esto ponemos barra socket.io barra socket.io.js y también tenemos que hacer referencia a nuestro archivo index. Hecho esto, podemos pasar al CSS. En el CSS lo único que voy a hacer es poner que los mensajes, la casilla de los mensajes, tenga un ancho de 500 píxeles y un alto de 700 píxeles. También le voy a poner un borde porque si no, solo veremos, no podremos distinguirla al fondo. Con esto acaba nuestro CSS. Ahora vamos a configurar en nuestro archivo main el servidor de socket.io. Para eso voy a poner acá comentado configuración de los sockets y voy a requerir el módulo que instalamos de socket.io. Const socket.io igual require socket.io. Y ahora voy a crear otra constante en la que vamos a ejecutar socket.io en nuestro servidor. Entonces ponemos socket.io y nuestro servidor. Ahora vamos a poner esto. Vamos a poner acá abajo io.on connection cuando se conecte un nuevo usuario vamos a obtener ese usuario y vamos a mostrar por consola que se ha conectado un nuevo usuario. Voy a cortar acá el video. Lo que tenemos que hacer es ir a nuestro archivo index y poner socket igual io. Creo que con esto debería funcionar. npm start, vamos al localhost 4040 y como ven acá pone new connection. Si nosotros recargamos vuelve a ponerlo. Esto significa que está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar en nuestro archivo index.js ahora. En nuestro archivo index.js ya requerimos la conexión a socket con en esta constante. Ahora debemos escuchar cuando tocamos nuestro botón para enviar el mensaje. Por eso utilizamos el document getElementById y le ponemos un onClick. También podríamos poner un addEventListener click, pero así es más corto. Tuve un imprevisto, pero ya estoy de vuelta. También se me apagó la computadora, así que voy a tener que volver a abrir el Visual Studio Code, a ver si se me abre.
Parece que ahí está abriendo. Sí, acá nos quedamos. Y vamos a poner que cuando hagamos clic vamos a poner cuando hacemos clic acá, primero vamos a hacer antes de todo esto vamos a hacer una cosa, que es vamos a pedirle al usuario que nos dé un nombre de usuario. Ahora ya tenemos un nombre de usuario con el que vamos a poder mostrarlo en el chat. Y vamos a poner esto. Vamos a crear una variable info que va a tener, que va a ser un objeto que va a tener un transmitter que va a ser el usuario y un mensaje que va a ser el valor del input que habíamos creado. Y cerramos con punto y coma. Y ahora vamos a utilizar Socket.io, que nos permite comunicarnos entre el cliente y el servidor. Para esto tenemos que emitir un mensaje con esta constante, tenemos que emitir un mensaje desde el cliente hacia el servidor con un argumento. Para eso vamos a poner socket.emit, le vamos a llamar al mensaje send y vamos a pasarle la información del mensaje. También vamos a ya poner acá, porque socket no solo el socket del cliente no solo nos permite enviar, sino también escuchar. Entonces, cuando llegue, nosotros vamos a crear en el archivo principal, en el proceso principal, vamos a emitir un mensaje que se llame update, que lo que hará será que a cada cliente, cuando nosotros emitimos un mensaje, el servidor lo que hace es enviar un mensaje update a todos los clientes para refrescar su lista de mensajes. Entonces nos va a llegar un arreglo de mensajes que va a ser un arreglo que contenga estos objetos similares a este. Cada elemento del arreglo va a ser un objeto diferente de esto que va a contener un mensaje. Entonces, primero vamos a poner que el display de los mensajes, que se llama MSGS, lo vamos a vaciar con un inner HTML vacío y vamos a recorrer el arreglo. Y vamos a agregarle al inner HTML lo siguiente. Vamos a agregarle con estas comillas un div que contenga un span que va a ser de color, que va a tener color de fuente gris para distinguirlo del usuario del mensaje, y acá vamos a utilizar esto para hacer referencia a una variable
dentro de una string y vamos a hacer esto. Vamos a poner el índice actual del arreglo, del índice actual del arreglo, el valor de transmitter. Acá me equivoqué, es transmitter. Y vamos a poner un 2 puntos para que nos ponga para que aparezcan 2 puntos separando entre el mensaje, también entre el mensaje y el usuario. Vamos a cerrar nuestro span, vamos a poner un espacio para que también haya un espacio y vamos a poner el mensaje, que es el índice del arreglo, el mensaje. Ahora cerramos con punto y coma y ya tenemos totalmente listo nuestro index.html. Ahora tendríamos que completar nuestro main.js. En nuestro main.js vamos a, lo único que tenemos que, de acá para arriba está todo bien, lo único que tenemos que tocar es el onConnection, porque el socket, cada una de las variables socket es el usuario, es la conexión entre el servidor con ese usuario. Entonces nosotros vamos a poner, cuando ese usuario nos envíe el mensaje, como le habíamos puesto, el mensaje send, nosotros vamos a recibir un valor y vamos a ejecutar una función con ese valor. Vamos a agregarle a los mensajes ese valor y vamos a poner io.sockets, que esto lo que hace es refiere a todos los usuarios que están conectados y les va a emitir el mensaje update con los mensajes. Y si no me equivoco, esto ya debería funcionar. Vamos a iniciar vamos a ponerle user1 y user2 y vamos a probar. Voy a poner acá hola y como ven acá aparece user1 hola, y si vamos acá también nos aparece, y acá podemos poner hola también, hola 2, y acá nos aparece y acá también. Esto es un ejemplo simple de un chat que luego iremos profundizando, porque si ahora nosotros recargamos y ponemos, si nosotros cancelamos esto, nuestra aplicación, y la volvemos a correr, todos los mensajes anteriores se borrarán. Entonces, eso no es lo que queremos. Igual, para eso necesitaríamos adentrarnos en bases de datos y este es solo un tutorial introductorio a Node, así que por ahora lo vamos a dejar así. Después en un próximo video profundizaremos en cómo guardar todos los mensajes en una base de datos utilizando MongoDB. Esto es todo por hoy y espero que les haya servido el video.